Hello darlings, espero que se encuentren todos muy bien. En este video les voy a mostrar cómo hacer preguntas en inglés cualquiera, la que sea. No importa el tiempo, no importan los auxiliares, no importa el verbo, todas las van a poder hacer. Quédate acá. En el video anterior de Inglés de Cero les mostraba cómo se puede negar cualquier frase de forma muy sencilla, aun cuando era una de las pocas cosas que en inglés es más difícil que el español. Espero que les haya quedado muy claro. Hoy voy a hacer todo lo posible porque les quede claro cómo hacer cualquier pregunta en inglés. En español no tenemos ningún orden prácticamente para hacer preguntas, las decimos como se nos ocurre en el momento. Podemos decir ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Tú dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde es que estás? Todo eso podemos hacerlo. En inglés solamente hay una forma de preguntar eso. Lo mismo, ¿cuándo es que trabajas tú? ¿Cuándo trabajas tú? ¿Cuándo trabajas? ¿Cuándo trabaja usted? ¿Usted cuándo es que trabaja? ¿Trabaja cuándo? Todas esas en inglés es solamente una pregunta. Si me aprendo esta única forma o este patrón o esta estructura, va a ser muy fácil hacer preguntas. Y recuerda que si sabes muy bien cómo hacer preguntas, ya tienes un gran terreno ganado en el aprendizaje del idioma. Además, porque una persona que hace preguntas es mucho más interesante que una persona que se dedica a contestar. La clave está en las preguntas. Acuérdate, así que aprende a hacerlas muy bien. With me today on this video. Muy pocas excepciones, prácticamente cualquier pregunta que haga en inglés cabe en esta estructura. Y lo único que tú tienes que aplicarle es el auxiliar, el tiempo y el sujeto. No es más, realmente es muy fácil hacer preguntas en inglés. Tenemos la primera estructura que es, y de nuevo entra el to be, pero ¿qué le vamos a hacer? Es el verbo más rebelde, así como el más importante o por lo menos uno de los más importantes del inglés. Y siempre que toque el tema de negaciones, que toque el tema de tiempos, que toque el tema de preguntas o de respuestas, tiene que entrar el verbo to be, ya que sigue un orden diferente a los demás verbos. Es el verbo más rebelde, es el verbo más irregular de todos. Entonces, si tengo verbo to be, tenemos la estructura que veíamos antes, que era empezar con el verbo to be, continuar con el sujeto y luego lo que tú quieras, todo el complemento, etcétera, etcétera, va después. Vamos a este modo de pregunta llamarle el 1, a este el 2, a este el 3 y a este el 4. La primera va a ser to be más el sujeto, que puede ser él, ella, Pedro, Juan, el carro, la casa, una ciudad, un país, un río, el animal, lo que tú quieras. Más el complemento, ya lo que se diga de él o lo que se pregunte de él. La segunda, que decíamos que cuando no tenemos verbo to be, ¿qué hacemos? Pues como tenemos un problema, pedimos auxilio para poder hacer la pregunta o para poder hacer la negación. Entonces tenemos auxiliar, que puede ser cualquiera de los modales que tú conoces, o el do, o el does, o el did, más el sujeto, más el verbo en su forma base, base form verb, o verbo no conjugado. Verbo no conjugado, importantísimo que tengas esto en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué verbo no conjugado? Porque ya sabes que cuando en una frase hay un auxiliar, el verbo, repítelo, no se conjuga. Apréndetelo muy bien. Y acá tenemos etcétera, el complemento, todo lo demás que diga. Así que prácticamente cualquier pregunta va a comenzar con alguna de estas estructuras, ya sea con el verbo to be, am, is, are, was, were, con un auxiliar, do, does, did, could, can, will, must, may, might, should, shall, o con alguna palabra que lleve WH. WH. ¿Cuáles son esas palabras WH? A las mismas que en español les decimos pronombres interrogativos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Qué? En inglés les llaman WH words. WH words. Voy a poner las 6 más importantes, las que más se repiten y casi que por orden de frecuencia. La más importante de todas esas sería what. Segunda en importancia de pronto when, where, why, who y how. What, when, where, why, who, how. Tranquilos que juntos haremos un ejercicio con el cual les va a quedar esto clarísimo. Muy claro, se los garantizo. Si me aprendo estas 6 palabras que tengo acá, prácticamente que ya tengo 14 palabras en inglés. Porque what no solamente significa qué, sino también significa cuál. When, cuándo. Where, dónde, en dónde, hacia dónde, para dónde, a dónde. Why es porque en la pregunta, obviamente no en la respuesta, porque para la respuesta tenemos because. Es un problema en español porque tenemos
por qué pegado y por qué despegado. De pronto, para que no te tome más el pelo eso en español, pues recuerda que cuando preguntas por qué, lo separas porque tienes dos caminos, tienes varias posibilidades o te pueden dar varias respuestas. Mientras que lo pegas para la respuesta, ¿por qué tal cosa? Y así te acuerdas. Who, quién o quiénes. Y how no solamente significa cómo. Ojo que este how es el cómo de pregunta, no el cómo de comer. Al decir yo como pasta, I how spaghetti o I how pasta. No, obviamente sabes que eso es I eat. Este how significa, aparte de cómo, también significa cuán. Cuán grande es su casa. También significa qué tan. Si haces cuenta, ahí tenemos las 14 palabras en solamente esas 6. Si quiero decir qué tan grande, how big. Qué tan pequeño, how small. Qué tan largo, how long. Por cuánto tiempo, how long. Cada cuánto, how often. Qué tan seguido, how often. ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo está su hermana? How is your sister? ¿Cómo están sus amigos? How are your friends? Estas 4 estructuras para hacer preguntas y estas 6 palabras las van a entender perfectamente simplemente traduciendo estas preguntas que tenemos aquí al inglés utilizándolas. Utilizando las 4 estructuras nos va a quedar clarísimo. Empecemos por la primera. Dice, usted está en el trabajo. Primer cosa en la que me debo fijar en esa pregunta es, para poder saber con qué debo preguntar, si con auxiliar o con to be, es precisamente ver si hay verbo to be. ¿Hay verbo to be en esa frase? Claro que sí, está el verbo ser o estar. Usted está en el trabajo. Por tener verbo to be, entonces tengo que buscar cuál es el sujeto de esa oración, que es usted. ¿Y a usted cuál le corresponde para preguntar? Recuerda que es you are, pues pregunto con are you. Y acaba el resto, acaba el etcétera. Are you at work? En el trabajo, at work. Are you at work? La siguiente frase, ella está en la casa. ¿Hay verbo to be? Claro que sí, tenemos verbo to be de nuevo. Entonces me fijo en el sujeto. El sujeto es ella y para ella es is. She is. Entonces el orden es ella, is she en el trabajo, at work, is she at work. Voy a ponerle un poco más de complemento a esta frase y para que quede más claro que estoy hablando en presente simple. Entonces, vas para el trabajo en taxi. Lo primero que busco sería verbo to be. No hay verbo to be. Miro el tiempo. ¿Qué tiempo es? Presente simple. Necesito un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar para el presente simple? Do. Vas para el trabajo. Ahora busco el sujeto. ¿A quién le estoy hablando? A usted. Entonces, le corresponde do a usted. Y hacemos la frase aquí. Do, el sujeto es you, el verbo es go y el complemento es to work by taxi. Do you go to work by taxi? Next, ¿vas a ir al trabajo? ¿Vas a ir al trabajo o irás al trabajo? Irás. Dejémoslo mejor con esta. Irás al trabajo. Esa frase me indica que es futuro. Y para futuro, ¿cuál es el auxiliar que utilizo? El will. Will you go to work en taxi? ¿Irás para el trabajo en taxi? Will you go to work by taxi? Antes de continuar, quiero dejar claro que hay 2 clases de preguntas básicas, que son preguntas de sí o no, llamadas preguntas de confirmación, yes, no questions, y preguntas de información, que en inglés les dicen mucho WH questions. Tengo que fijarme muy bien en eso. Si me están preguntando ¿cómo te llamas? No voy a responder sí o no. ¿Cuántos años tienes? No respondo tal vez, seguro, de pronto, sí, no, quizá. No, tengo que dar una información. Si me preguntan con cuándo, cómo, por qué, quién, con cualquiera de estas, debo dar una información completa. Si me preguntan con do, will, must, may, are, is, was, were, pues lo más normal es que responda sí, no, tal vez, de pronto, quién sabe, a lo mejor, pero no doy una información, simplemente confirmo algo. Entonces en esta, ¿cuándo estás en la casa? ¿Es información o es confirmación? Al tener un pronombre interrogativo ya sé que es una de estas WH words. Ahora, ¿hay verbo to be? Sí lo hay. Entonces se me va acercando más como a esta estructura. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuándo estás en la casa?
pues estás, eres tú. La primera palabra que veo ahí entonces es cuándo. ¿Y cómo se dice cuándo? When. Esa es la WH, when. Verbo to be para usted es are. Sujeto, usted, you. Y el etcétera, que se me olvidó acá. When are you home or at home? ¿Cuándo estás en casa o cuándo estás en la casa? When are you home? ¿Por qué está ella en la casa? De nuevo, miramos si es pregunta de información o de confirmación. Este pronombre interrogativo me dice que es pregunta de información. ¿Dónde está el por qué acá? Why. ¿Está ella en la casa? ¿Hay verbo to be? Sí, está. Entonces, debe ser acá. ¿Por qué está ella en la casa? Y el sujeto es ella y para ella va a ser es. Entonces, ¿por qué? WH, why. To be es. Sujeto, she. ¿Cuándo está ella en la casa? When is she home or when is she at home? When is she home? She's at home in the afternoon. ¿Dónde trabaja ella ahora? Bueno, esa frase tiene dos posibilidades. Una puede ser con verbo to be, porque podría decir dónde está trabajando ella ahora o dónde trabaja ella estos días. Primer cosa, entonces, me doy cuenta que tiene el pronombre interrogativo dónde, que es, ¿cuál de estas? Where. Siguiente, ¿trabaja ella? ¿Hay verbo to be? No, el verbo es trabajar. ¿Qué tiempo es? Presente simple, presente. ¿Y para el presente cuál es el auxiliar? Depende. ¿Cuál es el sujeto? Ella. Por ser ella, entonces el auxiliar que le corresponde es das. Entonces debemos hacerlo con esta frase. Dijimos, ¿dónde? Where. El auxiliar que le corresponde a ella era das. El sujeto, ella, she. Y el verbo sin conjugar es work. Y el etcétera, entonces sería where does she work? Todo lo demás que diga now. Estas frases que se ven como diferentes pueden entrar en cualquiera de esas categorías. Repasemos un poquito estas frases. ¿Cuáles necesitan auxiliar y cuáles no? Miremos la primera. Usted está en el trabajo. ¿Hay verbo to be? Sí, por lo tanto no necesita auxiliar. Ella está en la casa. ¿Hay verbo to be? Sí, estar no necesita auxiliar. ¿Vas para el trabajo en taxi? ¿Hay verbo to be? No, necesitamos auxiliar. ¿Qué tiempo es? Presente simple. Entonces el auxiliar va a ser do o das, pero en este caso le estoy preguntando a usted, así que tiene que ser do. Vamos comparando con el sitio donde puse esa frase. Ella va para el trabajo. Ella va para el trabajo. Bueno, no sé, a las 5, a las 4, el complemento que tú quieras. Ella va al trabajo todos los días. Ella va para el trabajo todos los días. ¿Hay verbo to be? No. ¿Necesita auxiliar? Sí. Tiempo presente. Do or does. ¿Irás al trabajo? ¿Hay verbo to be? No. ¿Qué tiempo es? Futuro. Necesita auxiliar, que es will. ¿Cuándo estás en la casa? ¿Hay verbo to be? Sí, no necesito auxiliar. ¿Por qué está ella en la casa? ¿Hay verbo to be? Sí, no necesito auxiliar. Lo que sí necesito es uno de estos pronombres, al igual que aquí. ¿Dónde trabaja ella ahora? ¿Hay verbo to be? No. Entonces sí necesito auxiliar. Y hay una pregunta con WH, así que necesito auxiliar y necesito pronombre. Entonces tengo que buscar dónde es que va cada una de esas frases. Hagamos un ejercicio más. Recuerda entonces que prácticamente cualquier pregunta va en estas estructuras. Supongamos que yo quiero decir ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Entonces simplemente diría de, que es from. De cuando significa origen, porque el de cuando es posesión es of o el genitivo sajón. De ¿dónde? From where? From where? ¿De dónde eres? ¿Eres quién? Pues usted. From where are you? Si yo no me aprendo estas estructuras, y sí tengo bastante vocabulario en inglés, pero no manejo estas estructuras, entonces voy a hacer preguntas de este estilo y va a ser difícil que los gringos me entiendan. Esto no es inglés, esto es español. Entonces, si tengo esta frase, conozco este vocabulario y la quiero traducir al inglés, pues simplemente me pego a la estructura que ya me aprendí. ¿De dónde eres? Eres me indica inmediatamente que debe haber verbo to be. Este dónde me indica inmediatamente que debe haber WH. Pues simplemente busco de esas cuatro estructuras la que es WH con verbo to be, que es exactamente esta.
Y ahora sí hago la pregunta. Lo primero que debo buscar es el WH, que aquí sería ¿dónde? Where. Lo segundo es el verbo to be, que en este caso es are. Siguiente, el you. Y por último, el complemento o el etcétera, lo que vaya, que no sea ninguna de estas tres cosas, que es el from. Where are you from? Si aprendo eso, no me voy a perder. Siempre podré preguntar cualquier cosa en inglés sin ningún problema. Hay una clase de pregunta más, que son las preguntas con quién, who, que son muy importantes también porque muchas veces pregunto cosas como quién cocina en tu casa, quién trabaja, quién sabe tal cosa, hago una pregunta así, ya no aplica para estas estructuras. Esa ya es una estructura aparte y esa sí se conjuga sin auxiliar. ¿Quién baila en tu casa? Who baila, dances, en tercera persona, at home. ¿Quién habla inglés? Who speaks English? ¿Quién hizo la tarea? Who did the homework? ¿Quién fue al paseo? Who went to the trip o al viaje? ¿Quién está contigo? Who is with you? ¿Por qué estas frases? Porque estas frases no llevan sujeto. No aplica a ninguna de estas reglas. En un video posterior le daré más importancia a esto y lo compararé mejor con estas estructuras. Entonces, para resumir, hay 4 formas básicas de hacer preguntas en inglés. Una es con el verbo to be, el primero, am, is, are, was, were. Luego con el sujeto, you, he, she, Peter, John, the dog, the cat. Y por último, el complemento, etcétera, lo que diga en la oración. La siguiente es también con el verbo to be, pero ya cuando se van a responder con una información. Acá simplemente respondo sí o no, yes or no. Y una cosa importantísima también a tener en cuenta que iba pasando es que estas preguntas que empiezan por el verbo to be o por un auxiliar, sea do, does, will, se hacen con una entonación hacia arriba. Are you going tomorrow? Do you speak English? Does she know you? Did you go there? Did you study yesterday? Se hacen de esa forma. Are you crazy? Es entonación ascendente. Es entonación ascendente. Y estas que se empiezan con WH son con entonación descendente. Where are you? What are you doing? Yo no digo what are you doing? Where are you? Aquí en Colombia solo hay un sitio donde es muy común que las dos preguntas las hacen con la misma entonación y es la gente precisamente de Bogotá, que en español todo lo preguntan en forma ascendente. Todas las preguntas que hacen exactamente lo mismo. Dicen how old are you? Where are you from? Pero tú no vas a hacer eso porque tú no eres de Bogotá. Entonces dices are you crazy? Entonación ascendente. ¿Por qué estás loco? Entonación descendente. Why are you crazy? Keep that in mind. Tenemos estas palabras, tenemos estas 6 palabritas que equivalen a 14 en español. What puede ser cuál o qué. When, cuándo. Where, dónde. Why, por qué, que es el separado que lleva tilde. Who, quién o quiénes. Y how, cómo, cuán, qué tan. How old are you? Por cierto, en inglés no se pregunta qué edad tienes o cuántos años tienes, sino qué tan viejo eres tú. How old are you? Imagínense haciéndole esa pregunta a una mujer en español. ¿Qué tan vieja eres tú? No te lo recomiendo. Recuerda, la clave, la respuesta está en las preguntas. Es mucho más importante para ti ser un buen hacedor de preguntas que simplemente dedicarte a responder. Acostúmbrate a hacer preguntas. Vuélvete muy bueno en hacer preguntas, que ya con eso tienes bastante del inglés. Y recuerda también practicarlo con todas las personas. No te quedes simplemente con where are you from. Repítela. Where is she from? Where is he from? Where are they from? Where are we from? Where am I from? En caso de que perdiste la memoria o algo. Y haz conmigo este ejercicio en los comentarios. Pon una pregunta en español y tú mismo tradúcela al inglés. Cualquier pregunta, y entre todos vamos a ejercitarnos en cómo hacer preguntas. Nos podemos corregir entre toda la comunidad y cuando vea algún error que de pronto no ha sido corregido, entraré a intervenir. Pero el punto es que cualquier pregunta en inglés, ya sea de confirmación, sí o no, o de información, WH, nos quede clarísima de aquí en adelante y no tengamos problemas. Thank you very much. Thank you for your like.
Thank you for sharing. Thank you for subscribing. Muchas gracias por haber compartido. Muchas gracias por los likes. Gracias por todo. Bye bye.